girasol del amor, tu luz inflama el corazón de México leal. Con oración. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto del vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Nuestra Señora de Guadalupe, ruega por nosotros. San Pedro, ruega por nosotros. San Lorenzo, ruega por nosotros. Santo Tomás de Aquino, ruega por nosotros. San Roberto Bellarmino, ruega por nosotros. San Pedro de Jesús Maldonado, ruega por nosotros. Santos mártires cristeros, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Las primeras líneas de la famosa novela de Charles Dickens, Un cuento de dos ciudades, aunque describen un momento de hace casi 2 siglos y medio, bien podrían aplicarse a nuestro momento histórico. Era el mejor de los tiempos, era el peor de los tiempos. Creo que se necesitaría poco para convencernos de que es el peor de los tiempos. Crisis doctrinales y morales en el cuerpo místico de Cristo, la Iglesia Católica, abusos políticos, despotismo, desinformación generalizada para asustar y acobardar a la gente. Ciertamente vivimos en tiempos difíciles, pero en cierto modo también son los mejores tiempos. ¿Cómo? Por toda la eternidad, Dios ha previsto esos tiempos y ha querido específicamente que nosotros, ustedes y yo, vivamos ahora para ser fieles y amar a Dios, para ser testigos a un mundo que necesita desesperadamente a la luz de Cristo. San Pablo dice que donde abunda el pecado, abunda más la gracia. Es muy posible que los extremos coexisten en el mismo lugar, en el mismo tiempo, aunque no en el mismo sentido. Nuestros tiempos trágicos y caídos están repletos, llenos de gracia para las almas que viven bien. Deseo elogiarlos a todos. Los tiempos no son fáciles, pero son tiempos supremamente buenos para ser católicos y mostrar a nuestro Señor y Salvador nuestra fidelidad y nuestro amor. El que ustedes estén escuchándome esta tarde demuestra una atención a las cosas de Dios que está por encima del promedio. Ruego que encuentren algo en esta presentación que alimente la mente y o el alma. Y recuerden que Dios, que nos amó tanto que envió a su Hijo unigénito para redimirnos, está con nosotros y no nos abandonará. Que nosotros no lo abandonemos a Él. El Padre Dixon explicó el esquema de la presentación de hoy y voy a decir cada parte cuando venimos a ella. Pero todo eso ya dicho, el tema de la plática de hoy es Cristo Rey. Aunque no tengo el placer de estar presente de nuevo con ustedes en Chihuahua, estoy muy en espíritu con ustedes.
Una de las muchas contradicciones de México es que es una tierra en la que tanto la adhesión y la devoción a Cristo Rey como el odio profundo han tenido una expresión intensa. Con un historiador tan serio como el padre Dizan, aquí no me atrevo a detallar los acontecimientos y las fuerzas en juego en México que definen este conflicto. Me satisface para nuestros propósitos de hoy simplemente recordarles que en México se encuentran algunos de los más feroces opositores al reinado social de Cristo Rey, así como corazones y casas en los que el ardor y la devoción a Cristo, nuestro Rey y Salvador, ardió con mayor intensidad. Empezamos con una introducción de Cristo Rey, en una manera. Cristo, bajo el título de Rey, fue propuesto recientemente por el Papa Pío XI en su encíclica Quas Primas de 1925, mediante la cual estableció la fiesta de Cristo Rey y la situó en el último domingo de octubre, vinculándola así estrechamente con los días litúrgicos principales de Todos los Santos y Todas las Almas. La ubicación de la fiesta en ese momento no fue casual, como veremos pronto. En 1969, 44 años después, el Papa Pablo VI cambió el nombre por el de Fiesta de Jesucristo, Rey del Universo, y también la fecha por la del último domingo antes de Adviento. Según la edición vaticana del Calendarium Romanum, el cambio de fecha asegura que la importancia escatológica de este domingo se pone de manifiesto. El escatón es el fin de los tiempos, cuando Cristo volverá en gloria para juzgar a los vivos y a los muertos. Y su reino no tendrá fin. La implicación teológica de este cambio es clara. Cristo es el Omega, y podemos suponer que el Alfa también. Y esperamos su reino cuando vuelva, sea cuando sea. Y así es. Pero cuando Pío XI extendió la fiesta a la Iglesia Universal, desde entonces pudo haberla puesto en ese domingo. Estaba disponible después de todo. Pero decidió no hacerlo. ¿Por qué? Porque quería conectar la realeza de Cristo con las tres divisiones de la comunión de los santos. Al colocar la fiesta antes de la fiesta de todos los santos y de la conmemoración de las almas, vincula claramente el dominio de Cristo sobre la iglesia triunfante, los que están en el cielo, y la iglesia doliente, los que están en el purgatorio, y la iglesia militante, nosotros aún laborando en esta tierra. Al situarla en medio del tiempo después de Pentecostés o en el calendario nuevo, tiempo ordinario, que digamos, en el lugar al final del año litúrgico, señala que Cristo no es rey solo al principio y al final, sino que es rey a lo largo de todo el tiempo y de la iglesia militante, aquellos que en la tierra aún trabajando por su salvación. Incluso antes de la segunda venida. Tenemos la obligación de trabajar para la propagación del reino misericordioso y amoroso de Cristo en la tierra. Todos tenemos todavía en esta vida la obligación de reconocer este reinado y conformarnos a él, incluso en el día de hoy. El reinado de Cristo está en el presente,
no solo en el futuro. Cristo es Rey aquí y ahora, y no solo en el escatón. Esta charla trata de las responsabilidades e implicaciones temporales de la realeza de Cristo. Nos ocuparemos sobre todo de los principios, ya que sin los principios, nuestras acciones carecen de un buen fundamento. Además, las limitaciones de tiempo nos impiden profundizar más allá el día de hoy. Para abordar con mayor organización un tema que prácticamente aborda todo, trataremos las implicaciones de la doctrina de Cristo Rey en sus implicaciones personales y sociales. Esta última dividida en la Iglesia y el mundo. También limitado en el tratado. Debido a la inmensidad de esos temas, no podemos esperar ser exhaustivos. Si desean ustedes ir más allá de lo que podemos ver hoy, como espero que hagan todos, les animo a que pasen el resto de tus vidas orando, pensando y actuando sobre estos temas. No agotarán su profundidad y se beneficiarán enormemente. Ok, historia. Pío X fue elegido papa en 1922, 3 años antes de publicar Quas Primas, 4 años después de la conclusión formal de la Primera Guerra Mundial. La guerra había hecho chocar el optimismo y la esperanza del proyecto antirreligioso de la ilustración del hombre contra los rocas de la naturaleza humana caída. La guerra mostró, el verso del poeta Burns, la inhumanidad del hombre hacia el hombre. Man's inhumanity to man. Los imperios cayeron. Cayeron 4 monarquías que fueron grandes. Los Romanov en Rusia, los Hohenzollern de Prusia, los Habsburgo en Austria y los otomanos. En la desilusión de la época, un continente aturdido que había producido muchas bellezas y maravillas de la civilización, pero que rechazaba a su Dios y Salvador, se encontraba en la ruina de su mundo anterior, una devastación de su propia creación, y buscaba un camino hacia adelante, buscaba la esperanza. Tras su elección, Pío X expuso el programa para reconstruir el espíritu humano y su sociedad en una encíclica titulada Ubi Arcano Dei Concilio. El mensaje del Papa era claro, cito: mientras los individuos y los estados se nieguen a someterse al gobierno de nuestro Salvador, no habrá ninguna perspectiva realmente esperanzadora de una paz duradera entre las naciones. El Papa exhortó entonces a los fieles a buscar la paz de Cristo en el reino de Cristo. Implicaciones personales. Al recordar las palabras premonitorias del Santo Pontífice, debemos comprometernos personalmente a someternos al gobierno de nuestro Salvador, y no solo teóricamente o hipotéticamente. El primer y más importante paso para volver a la paz de Cristo es que los individuos vuelvan a Jesucristo, a su Salvador, y abracen el mensaje del Evangelio. Nuestra existencia necesariamente temporal requiere que cualquier movimiento de conversión a nuestro Señor se sitúe en lo continuo de la historia. Por lo tanto,
debería ser obvio que el primer nivel de responsabilidad temporal sea un compromiso personal y la adhesión a nuestro Señor y Rey en nuestras propias vidas. Cuanto más presente esté Cristo en nosotros, más presente estará Cristo en el mundo a través de nosotros. La calidad de nuestra respuesta al amor de Cristo es el grado de correspondencia con nuestra vocación sobrenatural, buscando la paz de Cristo en el reinado de Cristo. Pío XI reafirma los consejos fundamentales para recordarnos cómo ser buenos súbditos a nuestro divino Rey. En Quas Primas escribe: los fieles, además, meditando estas verdades, adquirirán mucha fuerza y valor, permitiéndoles formar su vida según el verdadero ideal cristiano. Si a Cristo nuestro Señor se le ha dado todo el poder en el cielo y en la tierra, si todos los hombres comprados por su preciosa sangre están por un nuevo derecho sometidos a su dominio, si ese poder abarca a todos los hombres, debe ser evidente que ninguna de nuestras facultades está exenta de su imperio. Debe reinar en nuestras mentes, que deben asentir con perfecta sumisión y creencia firme a las verdades reveladas y las doctrinas de Cristo. Debe reinar en nuestras voluntades, que deben obedecer las leyes y preceptos de Dios. Debe reinar en nuestros corazones, que deben despreciar los deseos naturales y amar a Dios sobre todas las cosas, y adherirse solo a Él. Debe reinar en nuestros cuerpos y en nuestros miembros, que deben servir como instrumentos para la santificación interior de nuestras almas, o para usar las palabras del apóstol Pablo, como instrumentos de justicia para Dios. El Papa detalla eficazmente una gran cantidad de cosas con una concisa precisión de expresión habitual en los textos en latín. El mensaje principal de sus escritos es la llamada a la santidad y a la posibilidad real de alcanzarla. La vida espiritual requiere verdadera energía y perseverancia. Santa Teresa de Ávila comentaba que para perseguir seriamente a Dios y tener éxito en alcanzar la santidad, un estado que está a nuestro alcance si lo perseguimos correctamente, se necesita una energía y una constancia duraderas si queremos tener éxito. Mantener los ojos en Cristo, como dice el Salmo 24, según la enumeración griega, oculi me semper ad Domino. Mis ojos siempre están hacia el Señor. Mantener los ojos en Cristo y en la meta hacia a la que nos esforzamos puede proporcionarnos el valor y la fuerza necesarios para perseverar en esta ardua tarea. Existe un significativo paralelismo entre los reinos naturales y el reino de Cristo. Para ser súbdito en cualquier de los dos casos, no se requiere más que el nacimiento en el reino, el nacimiento natural o el bautismo. Para ser súbdito, para mostrar una mayor lealtad al rey, nos entregamos a hacer su voluntad. El mismo Cristo lo enseñó diciendo: sé que me amáis si hacéis lo que os mando. Para perseverar en esto necesitamos valor y fuerza, ánimo. La vida espiritual
no es para los débiles de corazón. Recuerden también que todas las cosas tienen su existencia en Cristo. Así, todas las cosas nacen en cierto sentido en su reino, como súbditos suyos, y esto es por dos razones principales: la creación y la conquista. Por medio de él, por lo tanto, todas las cosas deben homenaje como seres creados al Creador. Para los pobres miembros caídos de la raza de Adán, él, Cristo, nos compró de vuelta, de vivir como rehenes del diablo, mediante la conquista en la cruz. Somos comprados de nuevo para Dios por la preciosísima sangre de Jesús. Por tanto, todo lo que somos y todo lo que tenemos cae bajo de su dominio. Debe quedar claro que ninguna de nuestras facultades está exenta del imperio de Cristo, dice el Papa XI. Estamos hechos a imagen y semejanza de Dios, y esta semejanza consiste principalmente en las facultades del alma, es decir, nuestra inteligencia o intelecto, que es capaz de abstracción y pensamientos complejos, así como nuestro libre albedrío para elegir el bien. Como articula el Papa, ambas deben ser utilizadas al servicio del reino. Primero, el intelecto. En primer lugar, el intelecto, como escribe el Papa. Cristo debe reinar en nuestra mente, que debe asentir con perfecta sumisión y firme creencia a las verdades reveladas y a la doctrina de Cristo. Nuestra mente debe conformarse a la verdad. La mente humana es una cosa magnífica, maravillosa, capaz de una enorme perspicacia y creatividad. Es fácil que nos deslumbremos por nuestras propias brillantes y nos impongamos con orgullo al orden social o incluso al orden de la naturaleza. Por ello, debemos recordar que la humildad ante la verdad es el único camino hacia la verdadera excelencia. El Romano Pontífice nos exhorta a asentir con perfecta sumisión y firme creencia a las verdades reveladas y las doctrinas de Cristo. A la luz de la razón natural, por sí sola, podemos indagar en algunos de los modelos y realidades del mundo natural. A la luz de la revelación y de la gracia sobrenatural, podemos ir mucho más lejos. A través de estos medios, se nos permite penetrar profundamente en el significado mismo de la realidad y contemplar los orígenes y destinos de nuestra existencia. Además, solo podemos acercarnos verdaderamente a una antropología o entendimiento de hombre, lo que es ser hombre, y una ciencia natural exactas mediante la aceptación de las verdades reveladas. Sin esto, las condiciones que hacen posible nuestro mundo y nuestra comprensión del mismo se evaporan. El cielo se describe teológicamente, por lo menos hacia nosotros, como la visión beatífica. Es cuando vemos a Dios cara a cara, por así decirlo, por así decirlo, donde sin ninguna mediación nos encontramos con nuestro Creador en una mirada directa plenamente satisfactoria o en un abrazo de amor y alegría. Las palabras
quedan cortas en descubrir lo que será, pero sabemos que será el momento, acción de perfeccionamiento más alto posible de nuestra existencia. Dicho de forma de un tanto engorrosa, conoceremos a Dios de forma intensa y verdadera. Comprometerse a ser un súbdito devoto de Cristo Rey, es iniciar esta acción de perfeccionamiento en Dios ahora mismo y en el momento y estado de vida en que nos encontramos. En la práctica, esto nos impone la responsabilidad de estudiar y aprender más de Dios y de su orden. ¿Cómo podemos conformar nuestro ser a la verdad si no sabemos lo que es la verdad? ¿Significa que todos debemos obtener un doctorado en teología? No. Pero sí significa que debemos abrazar un trabajo intelectual que de otro modo sería fácil de pasar por alto. Las ideas tienen consecuencias y aunque no siempre es evidente, muchos de los conflictos culturales, políticos, sociales y económicos actuales tienen sus raíces en el plano de las ideas. Muchas de estas ideas desafían directamente la fe y la visión cristiana de la realidad. Tenemos la obligación y el privilegio de familiarizarnos íntimamente con la fe y tenemos la responsabilidad, en primer lugar, de conocer mejor a Dios y amarlo más por ello. Y, en segundo lugar, de ser capaces de defender a nuestro Divino Rey contra sus resistentes y detractores. San Pablo en su primera epístola afirma precisamente esto. Pero santificad al Señor Cristo en vuestros corazones, estando siempre dispuestos a satisfacer a todo el que os pida razón de la esperanza que hay en vosotros. En otras palabras, estén dispuestos a dar respuesta en la fe o a la fe en Jesucristo. El compromiso con Cristo nuestro Rey lleva consigo una disposición para el combate intelectual, para aquellos que son capaces. Estamos llamados a resistir la ofensiva de la desinformación, la confusión y el error en la cuidadela de la verdad. Nuestras armas son la verdad, la fe, la caridad y la fortaleza. Estando dispuestos a dar respuesta a la esperanza que hay en nosotros. Debemos estar preparados para afrontar los desafíos que nos proponen los enemigos de la fe. Un error muy extendido que se opone a la realeza de Cristo, de hecho se opone a toda hierarquía. Es un igualitarismo rígido que afirma la igualdad radical de todas las personas y de todas las cualidades. El comunismo es una famosa ideología que propone esto y sostiene que todas las personas son fundamentalmente iguales en todas las cosas. La teoría de esto, aunque es atractiva para algunos, es un desastre. Ponerla en práctica es invitar a la ruina y al colapso total. La jerarquía existe como parte del orden creado por Dios. Intentar igualar todas las cosas, todas las personas, la verdad y la mentira, la virtud y el vicio, es intentar deshacer la obra, la creación y el amor de Dios Todopoderoso. Debemos estar preparados para confrontar y superar esta idea en defensa de la realidad y de nuestro Rey divino. Además, 3 sistemas intelectuales prevalentes
de los círculos no cristianos han ganado una fuerte aceptación cultural en nuestros días, de los cuales debemos ser buen conscientes y versados para oponernos, y son, en mi opinión, el ateísmo, el relativismo, el indiferentismo. 3. El ateísmo niega la existencia de Dios. El relativismo niega la existencia de la verdad objetiva. El indiferentismo niega la verdad objetiva y única de nuestra santa religión. Cada una de esas ideas acaba poniendo al individuo en el lugar de Dios para determinar por sí mismo el orden del mundo. Una dosis malsana de cada una de ellas estuvo presente en las causas de la Primera Guerra Mundial. Pío XI, en esencia, dijo: encuentro la cura, el bálsamo en nuestro Salvador, no en tus supuestas filosofías autosuficientes. Volveos sabios en el Logos Toteo, el Verbum Dei, la palabra de Dios, y construyen el cuerpo místico en la tierra y habrá paz, no enfermedad y decadencia. Entonces Jesús dijo a aquellos judíos que le habían creído: si permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y la verdad os hará libres. La voluntad. La otra facultad del alma en la que estamos constituidos a imagen y semejanza de Dios es la voluntad, el libre albedrío. El libre albedrío es la capacidad de realizar una acción libremente elegida e indeterminada por causas materiales. El intelecto está hecho para conocer la verdad. La voluntad para elegir la verdad. La libertad, bien entendida, es la capacidad de alcanzar o, en cierto modo, elegir autónomamente el bien. Es fundamental que el intelecto reconozca la verdad y la presente a la voluntad. La mera aprehensión de la verdad es insuficiente para los seres morales que somos. Debemos abrazar la verdad, desearla, conformarnos a ella. Pío X. Cristo debe reinar en nuestras voluntades, que deben obedecer las leyes y los preceptos de Dios. Y continúa: Él debe reinar en nuestros corazones, que deben despreciar los deseos naturales y amar a Dios sobre todas las cosas, y adherirse solo a Él. La virtud de la humanidad, la virtud de la humildad es fundamental para reconocernos como criaturas y aceptar la voluntad de nuestro Rey Creador, aunque entre en conflicto con la nuestra. Cuando hay ese conflicto, siempre es un desorden de nuestra parte y siempre llegamos a un estado más elevado del ser a través de la aceptación abierta del plan de Dios. Al elegir la voluntad de Dios sobre la nuestra, damos lugar a que Dios reine en nuestros corazones y nos atraiga hacia Él. Por eso también reina más en el mundo. Los grilletes y las cadenas de los deseos inferiores que nos mantienen atados en el fango de las cosas inferiores son destrozados por el amor ardiente del Sagrado Corazón, que nos recoge del pantano mundano de este valle de lágrimas, nos limpia por medio de la gracia y nos acuna con ternura en nuestras vulnerables, pero sinceras buenas convicciones. Sabemos que sin Cristo no podemos hacer nada, pero podemos hacer todo en Él que nos fortalece.
En definitiva, el primer y más profundo acto temporal de lealtad y fidelidad a Cristo es la firme y profunda determinación de decir sí a su llamada de la santificación para nosotros mismos y todo lo que ello conlleve. Permitir que el pecado domine nuestras vidas no nos separa de Dios y de su gracia solamente, sino también oscurece nuestras mentes a la verdad y debilita nuestras voluntades, que incluso cuando vemos lo que es bueno, es mucho más difícil de elegir. Pero también os recuerdo que la oración, la mortificación de los sentidos, la mortificación del orgullo, el uso cada vez más profundo de los sacramentos, la familiaridad con la Sagrada Escritura, la imitación de Cristo, para los que son esposos, abnegación y la animación de las virtudes teológicas. Los esposos, padres, esposas y madres, la atención a sus obligaciones y responsabilidades familiares, la paciencia, la abnegación y la animación de las virtudes teologales, principalmente la caridad, son requisitos indispensables en la medida de lo posible de una vida individual auténtica, no solo como pobres servidores de Cristo, no solo como soldados de Cristo, sino como sus amigos. Bueno, implicaciones sociales. Los términos de la frase el reino social de Cristo infieren que la aceptación de Cristo no es, como muchos suponen, una relación exclusivamente personal, que no tiene ni tiene por qué tener presencia en el foro público. Los reinados sociales son sobre las sociedades y el reino de Cristo aún más. Por ello, trasladaremos ahora nuestras consideraciones sobre las implicaciones temporales y las responsabilidades del reino de Cristo a la Iglesia y finalmente al mundo. La Iglesia primero. Las descripciones más claras de la Iglesia por parte de los teólogos ya fallecidos enseñaban que la Santa Iglesia Católica es una sociedad perfecta. Es perfecta no porque todos los miembros son perfectos, sino que tiene todos los recursos y condiciones necesarias para cumplir su propósito, la salvación de las almas. La Iglesia no solo es una sociedad perfecta en ese sentido, sino que es el reino de Dios del que hablan los evangelios. E incluso el propio cuerpo místico de Cristo, como enseñó muy claramente el Papa Pío XI. Como cuerpo místico y sociedad perfecta, Cristo es la cabeza. Como reino de Dios, Cristo es el rey. La jerarquía de la Iglesia refleja el orden de la creación de Dios. El Papa como cabeza visible, vicario de Cristo, de la Iglesia, señala a Cristo como cabeza invisible. La verticalidad de los papeles en la Iglesia, es decir, la jerarquía, contradice las tendencias políticas imperantes de igualdad absoluta de todas las personas, no solo en dignidad que viene de Dios, sino también en todas las demás cosas. De ahí la gran confusión sobre el carácter moral de las diversas relaciones no naturales, las diferencias de género y la identidad, entre otras cosas. La jerarquía y la diferencia no son malas. De hecho, son buenas.
Dios mismo describe su acción y reinado en la tierra como un reino. De nuevo, en el reino de Dios. En el reino de Dios, Cristo es rey. Es algo tristemente sorprendente que esta última afirmación sea controvertida incluso dentro de la propia iglesia. Aunque para muchos ha sido evidente durante muchos años, ahora el consenso general entre católicos razonables es que la iglesia está atravesando una profunda crisis. En 1972, refiriéndose a la situación en la iglesia, el Papa Pablo VI afirmó que tenía el sentido de que desde alguna fisura el humo de Satanás ha entrado en el templo de Dios. Es lo que dice el Papa. Vivimos en un tiempo en el que el diablo ha lanzado una terrible ofensiva contra Cristo a través de la infiltración en su iglesia y la corrupción de muchos de los sacerdotes, obispos y religiosos consagrados por nuestro Señor. La confusión, la insinuación y la ambigüedad se encuentran a cada paso. Parece que cada semana se produce un nuevo titular de escándalo, de pecado y de alejamiento de las palabras salvíficas de Cristo y del compromiso con su ley. Un tweet de un laico en el que denunciaba que en su diócesis la mayoría de la gente solo quiere a Jesús como consultor y no como rey. El arzobispo católico de la archidiócesis de Brisbane, Australia, Mark Coleridge, respondió: no estoy muy seguro de quererlo o tenerlo como ninguno de los dos. Al ser cuestionado, el arzobispo no se retractó de su lamentable declaración de rechazo a Cristo como su rey, sino que afirmó con seguridad que rechaza las ideologías monárquicas. Al hacer esto, el arzobispo se arriesga a rechazar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Aunque ejemplos como este abundan, no es necesario relatar todos los detalles de otros escándalos de abuso sensual o abuso de poder que han aparecido en las noticias, y muchos de los cuales no han hecho últimamente para establecer firmemente el hecho de la crisis en la iglesia. El cardenal Raymond Burke, hablando en conferencia hace algunos años, dijo: cuando reflexionamos sobre la rebelión contra el buen orden y la paz con la que Dios dota a todo corazón humano, especialmente a través de la conciencia, llevando al mundo e incluso a la iglesia a una confusión cada vez mayor, a la división, a la destrucción de uno mismo y de los demás, comprendemos, como comprendió el Papa Pío XI, la importancia de nuestro culto a Cristo bajo su título de Rey del cielo y de la tierra. La crisis es real y reconocida. Entonces, ¿qué hay que hacer? El cardenal Burke vuelve a identificar el camino a seguir, indicando que los católicos deben situarse conscientemente bajo el reinado de Cristo, frente a los enemigos de la iglesia que intentan infiltrarse en la vida de la propia iglesia y corromper a la esposa de Cristo mediante una apostasía de la fe apostólica. El cardenal Burke señala la adhesión personal a Cristo como rey como el medio más seguro para ser contado entre los discípulos de Cristo.
Pero hay más cosas que pueden y deben hacerse en las comunidades eclesiásticas, permitiendo que la luz de Cristo brille ante los hombres para que glorifiquen a Dios. También el cardenal identificó específicamente el culto a Cristo bajo el título de Rey del cielo y de la tierra. La práctica, la devoción de la entronización de Cristo en los hogares es una muy buena manera de hacerlo. Además, comentaba que ese culto debe ser serio, digno, decoroso y reverente, especialmente en el santo sacrificio de la misa. El cardenal continúa con ese tema. La realeza de Cristo sobre los corazones humanos no es un ideal al que todos están llamados, pero que solo unos pocos pueden alcanzar. Es más bien una realidad de la gracia divina que ayuda incluso al sujeto humano más débil y más probado a alcanzar un grado heroico de virtud, si solo coopera con la gracia divina. Adorar a Cristo como Rey no es una forma de ideología, ni el culto a una idea o un ideal. Es la comunión con Cristo Rey, especialmente a través de la Santísima Eucaristía, por la que nuestra propia misión real en Él es entendida, abrazada y vivida. Es la realidad en la que estamos llamados a vivir. Es la realidad de la obediencia a la ley de Dios escrita en nuestros corazones y en la naturaleza misma de todas las cosas, y que nos ha enseñado Dios Hijo encarnado en la Iglesia. Hay que recordar que nada en el estado actual de la Iglesia nos impide recibir bien los sacramentos, dedicarnos con nuestras familias a una mayor oración, a formarnos en y por Cristo. El escándalo no tiene poder para tocarnos si no aceptamos el mal ejemplo de los demás y si recordamos que nuestro Señor tiene el control. Nuestro Señor previó nuestro tiempo. Incluso durante su vida terrenal dijo: es necesario que venga el escándalo, pero ay de aquel que por quien venga. Las dificultades y los escándalos de nuestros días pueden y serán superados por medio de Cristo. La fidelidad a Él es nuestra parte en su plan. El resto está en sus manos seguras y omnipotentes. Modernismo. Sin embargo, mientras caminamos por esta tierra, hacemos bien en advertir otro peligro a evitar, de naturaleza teológica y condenado hace más de 100 años en cierta medida por León XIII y más directamente con fuerza por Pío X. El peligro al que me refiero se llama modernismo. Pío X lo llamó síntesis de todas las herejías. Como tal, sus implicaciones son muy amplias mientras oscurece el intelecto y debilita la voluntad. Solo señalaré aquí algunos de sus principios para revelar con más detalle una parte del paisaje teológico. El modernismo procede con un espíritu de completa llamada emancipación, la que es nada más que división y divorcio, que tiene a debilitar la autoridad eclesiástica. La emancipación de la ciencia, que debe recorrer todos los campos de investigación sin temor a entrar en conflicto con la Iglesia. Una ciencia
ateística. El divorcio del Estado, el que nunca debe ser obstaculizado por la verdad o la autoridad religiosa. La exaltación de la conciencia privada, no informada por las leyes morales, la instrucción de la iglesia, pero la conciencia privada, cuyas inspiraciones no deben ser anuladas por las definiciones o anátemas papales. La propuesta de la conciencia universal con la que la iglesia debe estar siempre de acuerdo. El modernismo procede por un espíritu de movimiento y cambio, con una inclinación a una forma arrolladora de evolución también. Y esto está tomada textualmente de la Enciclopedia Católica original, fechada en 1911, encama un, cito, espíritu de reconciliación entre todos los hombres a través de los sentimientos del corazón, no bajo la paternidad de Dios. Muchos y variados son también los sueños modernistas de un entendimiento entre las diferentes religiones cristianas. Es más, incluso entre la religión y una especie de ateísmo. Y todo ello sobre una base acordada que debe ser superior a las meras diferencias doctrinales. Los modernistas tienen una inclinación por la rebelión teológica, en contradicción u oposición a las políticas oficiales de la Iglesia y a la verdad del Evangelio. Está claro que abrazan una posición profundamente opuesta al reinado social de Cristo Rey. Por esta y otras razones debe ser suficientemente comprendida para ser identificada cuando se encuentre y rechazada en todo momento. El mundo. Y estamos cerca a la conclusión. El verdadero amor a Cristo implica la identificación del error y el rechazo del mismo. Incluso si la caridad requiere un amor sacrificial de su fuente personal. Utilizaremos el siguiente error modernista para pasar a nuestra última categoría en el tratamiento de nuestro tema, el mundo. El modernismo abraza los ideales del llamado racionalismo y de la llamada ilustración. Digo llamada racionalismo porque en verdad las ideas asociadas con ella son en contra de la razón. Presume que todo se puede entender y juzgar por la mente humana. Sostiene que el mejor curso de acción en la política y en otros campos cívicos es el que surge de una comprensión común del bien por parte de varios grupos y religiones. Implícitamente, la Iglesia y el Estado deberían estar separados completamente. Y las leyes de este último, por ejemplo, la que prohíbe el asesinato, deberían abarcar únicamente el terreno común de los sistemas de pensamiento sostenidos por diversos grupos religiosos. Desde el punto de vista de los laicistas, era posible distinguir entre las ideas y las estructuras políticas que eran religiosas y las que no lo eran. Pero los teólogos católicos de la corriente principal sostenían, siguiendo a Santo Tomás de Aquino, que tal distinción no era posible. Todos los aspectos de la sociedad debían organizarse con el objetivo final del cielo en mente, que es
el meta último de nuestra relación, de todas las personas. Cada parte de la vida y la sociedad está en relación a nuestra meta final. Entonces, la verdad de la fe es relevante, a pesar de lo que otros pueden pensar. Si incluso las estructuras públicas de la sociedad deben reconocer nuestro fin último del cielo, se deduce simplemente que reconocer a Cristo como Rey es también una obligación pública. A la persona prometida de Occidente le resulta totalmente extraño pensar que un gobierno deba formarse e influirse por la revelación. Tan completa ha sido la idea que se ha instalado en la mente de muchos. Esta idea es tan contraria de la corriente normal del discurso que cuando la encontré yo por primera vez, algo dentro de mí se opuso como si fuera una posición extrema o muy poco práctica. Pero si seguimos las implicaciones de la encarnación, pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor hasta su conclusión, entonces recordamos una serie de hechos críticos. Todas las cosas fueron hechas por Cristo. Todos nosotros hemos sido creados por un Dios amoroso para ser felices con Él para siempre en el cielo. La encarnación del Verbum Dei, palabra de Dios, santificó el espacio y tiempo de una manera profunda. Cristo Jesús, el Dios hombre, nos compró de nuevo a través de su pasión y muerte. Y toda la humanidad le debe amor, reverencia, obediencia, adoración. Lo que es moralmente cierto para los individuos, lo es también para las sociedades y los estados. Los tienen la obligación de reconocer la bondad de Dios y de honrarlo. Aunque decir esto es totalmente contracultural en nuestro tiempo, no deja de ser cierto que las sociedades y los gobiernos tienen la obligación de dictar leyes que favorezcan la verdad con sabiduría, caridad y claridad. ¿Tenemos tiempo o debería yo tratar? Sí, tenemos tiempo, padre. No sé cuánto, sí. All right. Entonces, una de las más grandes mentes cristianas, el doctor de la gracia, San Agustín de Hipona, escribió la obra clásica La ciudad de Dios. En ella describió dos esferas, una dedicada al amor y al servicio de Dios, la otra, la ciudad de los hombres, a las actividades inferiores, pecaminosas y orgullosas. Estas dos esferas se oponen, al igual que el diablo se opone a Dios. La historia está repleta de ejemplos trágicos de hasta dónde llega el hombre para confundir o destruir la obra de la gracia y las sociedades cristianas. El siglo XX fue testigo de un número desgarrador de tales conflictos. El genocidio armenio, la caída del dominio cristiano en Rusia y Austria, la persecución de la Iglesia en México, bien conocida por todos aquí, la sangrienta guerra civil en España, la devastadora supresión de la fe en la Unión Soviética, Vietnam, China, Corea del Norte, la Alemania nazi, etc. Aunque
Es bueno esperar y rezar para que nuestra fe no sea puesta a prueba de manera violenta. Innumerables de nuestros hermanos y hermanas en Cristo han hecho el mayor sacrificio en imitación de su Rey crucificado y para Él. En virtud de nuestra confirmación, el sacramento, estamos obligados a defender la fe, a defender a Cristo y a su iglesia, y a estar dispuestos a morir aún antes que traicionar a nuestro Rey. De hecho, los católicos deben ser audaces al identificar su amor y compromiso con Cristo. Los gobiernos y las personas aún pueden hacer lo correcto. Lo más improbable, el 19 de noviembre de 2016, al final del jubileo de la misericordia, un país, Polonia, celebró un histórico acto de aceptación de Cristo como Rey y Señor, con una misa en el santuario en el santuario de la Divina Misericordia. Con la asistencia de los obispos polacos, las autoridades gubernamentales y muchos fieles. El presidente Andrzej Duda del país y del Partido Ley y Justicia también participó en el acto. Más de 100,000 polacos en Cracovia recitaron la promesa solemne, y la promesa fue así: Oh Rey inmortal de los siglos, Señor Jesucristo, nuestro Dios y Salvador, en el año jubilar del 1050 aniversario del bautismo de Polonia, en el jubileo extraordinario de la misericordia, nosotros los polacos estamos aquí ante ti para reconocer tu reinado, para someternos a tu ley, para confiarte y consacrarte nuestra patria y todo nuestro pueblo. Cristo es el Rey de todos los pueblos y de todas las naciones. Es el Rey de los reyes, el Señor de los señores, el Rey de todos los presidentes y de los primeros ministros y de los altos directivos. Él desea que todos los pueblos, todas las naciones, lo reconozcan a Él y a su amor. También desea que seamos cooperadores para llevar el Evangelio hasta los confines de la tierra. Sí, ahora nuestros tiempos son los tiempos mejores de vivir como buenos cristianos, testigos a Cristo antes del mundo caído. En conclusión, al ser restaurados en Cristo, tenemos que ser la sal de la tierra que lleva a nuestras sociedades el sabor de pensamientos filosóficos sólidos, teología clara y precisa, incluyendo eclesiología y teología moral. Las responsabilidades temporales en el reino de Cristo son tan numerosas y variadas como lo permitan la imaginación y la actividad humana. Una vida sana de oración, la participación sacramental, el aprendizaje de la fe, la participación cívica, la escritura de artículos, libros, sí, incluso blogs, desde una perspectiva católica seria e informada, una firmeza en la verdad de Cristo y rechazando el error independientemente de su fuente, esto por amor de Dios, a Dios. Y esto por amor a Dios, dar un buen ejemplo virtuoso en el lugar de trabajo,
en el lugar de trabajo o la escuela, conversaciones y conexiones significativas con la gente, el compromiso en los debates de nuestro tiempo contra la influencia moralmente enferma de la sociedad en general, la producción y o el proyecto y apoyo del arte cristiano y espíritus afines, de compañeros de viaje, la vida alegre en Cristo, la confianza en Cristo, el amor a Cristo y la conversión diaria, la búsqueda de la verdadera santidad. Y todas estas cosas con una dosis saludable de humildad y perseverancia. En resumen, la totalidad de la vida cristiana en la hermosa panoplia de las posibilidades es la obligación real y concreta de todos quienes tienen ojos para ver y oídos para oír, a todos nosotros que reconocen a Cristo como nuestro Rey. Todo lo podemos hacer esto en Cristo, que nos fortalece. Que Dios los bendiga y que viva Cristo Rey. Que viva. Viva Cristo Rey. Padre, no sé si tenga unos minutitos más. Usualmente tenemos una sesión de preguntas y respuestas al final de cada plática. Claro que sí. Entonces, los invito a todos a que escriban sus preguntas a través del chat. Cualquier cosa que quieran ver con el Padre, por favor escríbanlo en el chat y nosotros les leemos la pregunta al Padre. Nada más vamos a esperar un minutito a que empiecen con las preguntas y para empezar con esta parte de la plática. Todo esto es claro. Sí. No, esperamos a ver un poquito más, a ver si alguien tiene una pregunta, si no. Padre, además de agradecerle, pedirle favor si puede recomendar fuentes sólidas para que como laicos nos formemos y afiancemos en la fe, catecismos, documentos, libros eclesiales, etcétera. Claro que sí. Aparte de las encíclicas ya mencionadas, hay bastantes. Depende en cuál parte de la vida quieren investigar más. En devoción hay bastantes libros de devoción hacia el Sagrado Corazón y la respuesta correcta de católicos personalmente en avanzar más en santidad, en virtud. Pero en particular bajo el título de Cristo Rey y cosas de interacción con la sociedad y ideas católicas del reinado de Jesús, de Cristo. Aún en nuestros tiempos modernos, hay un autor español que se llama Juan Donoso Cortés, famoso a algunos y no a otros, pero sus escritos son excelentes. Y hay uno en particular, creo que se llama Catolicismo, catolicismo, socialismo, modernismo, algo así. Es un artículo bastante grande que trata en esos temas y otros escritos de él son muy excelentes. También los principios
No sé si tiene escritos dedicados exclusivamente a Cristo Rey, pero el teólogo, el padre Antonio Arroyo Marín, es excelente en proponer los principios de un moral y sociedad buena. También, y estas ideas están desarrollando más en conversaciones aquí en los Estados Unidos, en grupos en Europa también, porque todo el mundo dice o reconoce que estamos en momentos de crisis, no solo exclusivamente en la iglesia, pero en la sociedad, con manifestaciones muy violentas y con instabilidad en muchas partes del mundo. Pensadores y católicos están viendo todo eso y pensando qué próximo, que son los principios de nuestras sociedades fundadas bien en una idea o unos principios morales o coherentes, integrales. Y la conclusión de muchos es que no, de hecho. Entonces, un movimiento, una escuela de pensamiento, digamos, que están investigando más estas ideas, leyendo escritos de los santos, de teólogos de los siglos pasados y hasta hoy, con encíclicas modernas también. Este movimiento o escuela se llama integralismo. La integralidad del foro público con la fe, con un orden católica, con la iglesia. Y esta separación entre los dos esferas es algo no natural y no bueno. Un libro escrito en el año pasado, o publicado en el año pasado, imprimido en el año pasado, en inglés, se llama It is Right and Just. Es correcto y justo, por el autor famoso de cosas sobre la Sagrada Escritura, Scott Hahn. Y en este libro, que es algo, es un asunto más aventuroso porque no es particularmente de las Sagradas Escrituras, y es un tema un poquito controvertido en unos círculos, de nuestras obligaciones a reconocer la posición integral que la iglesia debe tener en la sociedad. Pero no sigue los puntos en el camino desde el punto de vista de Cristo Rey exactamente, o Quas Primas de Pío XI, más que la noción de la virtud de la religión, no como una estructura de pensamiento y hierarquía y creencias, pero como una virtud que nos obliga a reconocer los derechos que debemos a Dios. Y las implicaciones de estos derechos a Dios en el ámbito personal, familiar y social. Entonces, hace un buen trabajo, buena obra en eso. Es Scott Hahn y otro escritor, Brendan Ginley o algo así. También hay un sitio web que explora más esas ideas y también provee muchos de estas fuentes, estos escritos de pasado, que están digitalizados, libros, y forma como un manual, un libro con enlaces con esas otras fuentes. Se llama The Josias. Josias. Y este sitio web es mantenido
por un padre religioso que se llama Padre Edmund Waldstein. Y es un monasterio en Austria. El sitio es en inglés, pero hay partes en otros idiomas también, incluso en español. Y es un recurso, un fuente excelente para ellos que quieren leer mucho sobre el tema de integralismo de la sociedad, del gobierno y la fe y la iglesia. Padre, tenemos unas preguntas en el chat. Una de ellas es de que, ¿qué hacer cuando se denuncia algo incorrecto a algún padre y sin embargo esta denuncia es rechazada o no se toma en cuenta por el padre? Sí, los laicos se encontrarán en situaciones muy seguido de escuchar algo que suena distinta o poco raro o ciertamente en error. ¿Y qué hacer? Diría que depende en el contexto. Si viene del púlpito en el contexto de la misa, claro, hay que mantener silencio, respeto y siga rezando. Si es dentro de una conversación personal o en un grupo, con un sacerdote, por ejemplo, puede preguntarle a él, siempre con respeto, que algo suene difícil o que he escuchado algo diferente de este fuente, del catecismo romano, de Papa Pío XI, que escribió esta encíclica y dice eso. ¿Cómo puedo entender este punto que dijo usted en conformidad o en la tradición con este pensamiento? Con sacerdotes o obispos o religiosos, monjas, hermanos, siempre mantengan respeto y calma. Y a veces esta última parte es más difícil, mantener una calma en frente de oposición o error, una enseñanza. Por ejemplo, aquí en El Paso hay un centro de formación por los laicos y me cuentan muchas personas de historias que ocurren allá. Por ejemplo, un padre que negó la existencia del infierno o la posibilidad de que las almas vayan al infierno. Y el laico dijo, padre, no es correcto. ¿Por qué dijo eso? Es parte de la fe y soy el padre, está en mi clase, no puede hablar, siéntese o váyanse porque no está correcto. A veces, si es contra dogma, también puede hacer un acto de caridad a corregir que padre es parte del credo. Padre es un dogma he leído en el catecismo que es un dogma de la fe, de la fe católica, que existe el infierno, que desafortunadamente es un trágico que almas por su propia voluntad, sus decisiones propias, rechazan a Dios. Y hay consecuencias a esas decisiones. Por padres es esencial formar y enseñar
sus hijos, ustedes propiamente, en particular, porque aún en el nivel natural son los primeros maestros de sus hijos. Y si tiene una relación con ellos muy abierta, en que pueden conversar sobre la fe, pero no como pelearlos con la fe o situaciones distintas, y siempre con prudencia, la virtud que nos guía a aplicar los principios a las detalles concretas de la situación actual de la vida, con prudencia. Pero las conversaciones con hijos son muy poderosas. La formación que los padres dan a los hijos a través de su vida es más poderoso que un dicho de un padre de un púlpito. Entonces, sí, vivimos en tiempos difíciles, pero mantener la fe por sí mismo, por sus familias, y también, no sé, la palabra engage, como interactuar, involucrarse y apoyar grupos como aquí en Chihuahua con estas prácticas y otros proyectos para adelantar el mensaje del Evangelio y una expresión para que más gente venga en contacto a una expresión más, diría yo, más clara, más precisa y más fuerte de la fe. Y porque no es siempre o exclusivamente nuestra obra de nada, es la gracia también. Y a cooperar con la gracia que Dios provee en la situación concreta. No sé si es toda la pregunta, pero sí, muchas gracias, padre. Pues ya nada más le voy a hacer la última pregunta para no alargar tanto esta sección. Sería de si nos puede recomendar un libro sobre la liturgia y cómo evitar los abusos litúrgicos. sobre la liturgia, ¿para qué? Un libro sobre la liturgia, que nos hable un poquito de la liturgia, de la Santa Misa. ¿Para aprender más por sí mismo o ayudar a otra persona que no sabe? Yo creo que las dos, aprender uno mismo y también tener argumentos para alguien más ayudar. Ok. De hecho, por mi parte, el libro más eficaz, más útil, entender la misa como es, la misa antigua como es, y también a presentarla a otras personas que no tienen contacto o mucha experiencia con la misa. Hay un libro para niños que es excelente, pero no es... adultos pueden aprovecharse del contenido de este libro muy bien también. No es exclusivamente para niños, aunque fue escrito hace décadas para ellos. Sin embargo, se llama Sepa la Misa o Conoce la Misa. Y es un libro de dibujos, es un comic book, libro de... Cómic, sí. Es un cómic. Historietas. Pero no es
no es bajo nivel, es muy claramente presentado las partes diferentes de la misa con una explanación de lo que ocurre en este tiempo, porque está estructurado así. Y este libro hemos dado a otros sacerdotes que están aprendiendo la misa para que aprendan mejor y más fácilmente, porque es muy clara, muy claro en su explanación. Y ellos, aunque tenemos libros con muchas páginas y explicaciones, ayuda mucho. Entonces, más que todo, diría ese, aprender más con una introducción de la misa, eso. Hay otros libros para ellos que uno del padre Cochim, un franciscano, que creo que es titulado Una explanación de la misa. Es bueno. Otro autor excelente, padre Gir, G-I-H-R, alemán, que escribió una obra excelente sobre la misa. Y de la liturgia, que no es directamente por la misa antigua, pero investiga cosas de la liturgia por lo general en una manera muy informada y profunda, es el del Cardinal Ratzinger, el espíritu de la liturgia. Es excelente. Entonces hay libros para cada nivel. Los que están muy nuevos, el cómic, Conoce su misa. El libro del padre franciscano Cochim, Explicaciones de la misa. Padre Gir, que es muy amplio el libro, una explicación teológica, estética, histórica, algo sobre la misa, y también por Cardinal Ratzinger, el espíritu de la liturgia. Perdón, tengo he estado leyendo estos días de Peter Kwasniewski. A ver si ven el Resurgimiento en medio de la crisis. sí. Sí, Peter Kwasniewski tiene muchos libros. No sabía que hay en español también, excelente. Es Sí. un autor muy como en fuego por la tradición y se expresa muy bien. Gracias, padre. Pues, padre Isán, antes de dar los avisos finales, ¿habrá algo más que le gustaría comentar? Nada más así como como un resaltar algo que dijo el padre del reinado de Cristo Rey, de Cristo no solo en la iglesia al interior, sino hacia el mundo. El documento de Puebla, que es los documentos sí emanados de la tercera conferencia del CELAM, o sea, del Consejo Episcopal Latinoamericano, dice estas cosas. La iglesia se refiere al derecho que tiene la iglesia de hablar y de actuar y de llevar a Cristo a la sociedad, porque la lucha del liberalismo desde el siglo XIX ha sido siempre callar, enmudecer a la iglesia, para que no hable, para que no exponga su doctrina, porque muchas veces se opone a las doctrinas que ellos difunden a través del poder. Y la iglesia en esta conferencia reivindica el derecho
que tiene de anunciar el evangelio en público, o sea, de actuar en la presencia pública. Dice, la iglesia siente como un deber y derecho estar presente en este campo de la realidad, es decir, la actividad política, porque el cristiano debe evangelizar la totalidad de la existencia humana, incluida la dimensión política. La necesidad de la presencia de la iglesia en lo político proviene de lo más íntimo de la fe cristiana, del señorío de Cristo, que se extiende a toda la vida. La iglesia no acepta el criterio de los que tienden a reducir el espacio de la fe a la vida personal o familiar, excluyendo el orden profesional, económico, social y político, como si el pecado, el amor, la oración y el perdón no tuviesen allí relevancia. Lo malo es que tanto han insistido los gobiernos liberales y socialistas en callar a la iglesia para que no actúe y no hable en público, que la iglesia se lo ha creído y se ha enmudecido más de lo que la han callado. Hoy tenemos, y el padre Kevin, pues lo sabe mucho mejor que yo, este problema que hay en Estados Unidos de un presidente católico que defiende aspectos morales totalmente contrarios a la moral católica. Y algunos obispos muy valientes han dicho con toda claridad que Biden está conduciendo al país por senderos equivocados. Igualmente en México, la iglesia tiene que defender la vida humana amenazada por el aborto o también la imagen de la familia amenazada por la ideología de género, pero nuestros obispos y algunos obispos de Estados Unidos no quieren hablar, no quieren hablar en público, no quieren denunciar claramente esos males, cuando no solo hay derecho, sino también obligación. Nada más. Por otra parte, pues felicito mucho al padre, lo felicito mucho por esta plática muy importante que nos ayuda a comprender cómo Cristo debe reinar en nuestra sociedad y que fue la lucha precisamente, como él lo mencionó al inicio, de los cristeros. Creo que aquí Leti y Claudia le van a obsequiar al padre un libro muy hermoso sobre las cristiadas, sobre esa gesta de los católicos mexicanos. Está en español, pero yo veo que ya ha hecho grandes progresos en nuestra lengua, el padre Kevin, ¿verdad? Así que no será difícil para él leer este libro tan bueno, tan interesante que le van a obsequiar. Muchas gracias, padre Kevin. Muchas gracias, padre. Un Sí, privilegio. Ya nada más para comunicarle, hubo muchos mensajes de agradecimiento con su plática, inclusive hay gente de Costa Rica que se unió a la plática. Ya para finalizar nada más los avisos, ahí les puse 3 ligas, los queremos invitar al Congreso Sumorum Pontificum que va a ser en Guadalajara del 10 al 13 de junio del 2021. Es una muy buena oportunidad, les mandé el link de la página por si quieren tener más información. Hay muchos eventos, 3 misas pontificales, va a haber una ordenación sacerdotal con el cardenal Raymond Burke y muchas conferencias, entre ellas el mismo cardenal Raymond Burke, el padre Olivier Rabasi. Entonces, pues los invitamos a que pues hagan lo posible por ir, es una excelente oportunidad. También les compartí los canales nuestro canal de YouTube, donde próximamente vamos a subir la plática del padre O'Neill.
y para que se suscriban, y también nuestra página de Facebook donde hay anuncios aquí locales sobre el rito tradicional en Chihuahua, las misas que hay, entre otra información. Y pues muchas gracias, Padre, por estar con nosotros en esta plática. Le agradecemos de todo corazón y esperamos pues verlo aquí en físico pronto. Y pues no sé si quiera finalizar con una oración, Padre, ya para despedirnos. Muchas gracias a ustedes. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. 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 Bueno, buenas noches, que Dios los bendiga a todos. Gracias. Muchas gracias. Que Dios los bendiga. La Virgen María es nuestra protectora, nuestra gran Señora, no hay nada que temer. Vence al mundo, demonio y carne, guerra, guerra contra Lucifer. Vence al mundo, demonio y carne, guerra,